Iniciamos con el resumen de la mañanera de este martes 22 de agosto de 2023. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el gobierno de Texas ya retiró parte de las estructuras colocadas en Río Bravo para instalar el muro de boyas contra migrantes. Criticó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por sus declaraciones sobre matar a los traficantes que intenten meter drogas a través de la frontera con México. Y pues esas boyas las pusieron, invadían una parte de nuestro territorio. Aún en el río se probó de que estaban invadiendo nuestro territorio. Y hubo una nota diplomática y el presidente Biden también se portó a la altura de las circunstancias, presentó una denuncia, porque además no le corresponde al gobernador de Texas esto que tiene que ver con la política internacional, los asuntos fronterizos. Como aquí en México, un gobernador no puede hacer relaciones con ningún gobierno extranjero. La política exterior tiene que ver con el gobierno federal. Pues es parecido. Ahora, hace 2 días, y qué bueno que lo hizo, ya el gobernador de Texas mandó a recorrer a su territorio las boyas. Ya quitaron las bases que utilizaron para poner esas boyas con alambre de púa. Se hizo eso y nosotros lo tenemos que informar al pueblo de México y a nuestros paisanos. Este es un caso del gobernador de Texas y qué bueno que rectifica, que no cae en la autocomplacencia. Es de sabios cambiar de opinión. Qué bueno que él toma esta decisión. Ojalá y aprenda pues, que debe de respetarnos. Lo mismo el gobernador de Florida, que está también en campaña diciendo que va a utilizar pues armas, cañones, misiles, ¿no?, para combatir el narcotráfico en México. El jefe del Ejecutivo Federal llamó a los actores políticos a comportarse según la normatividad electoral durante las campañas rumbo al 2024 y pidió a los ciudadanos denunciar las irregularidades como en el caso de los aspirantes que se anuncian demasiado. Yo creo que todos deben actuar de manera responsable. Por primera vez en décadas, a lo mejor en siglos, el gobierno federal no interviene en un proceso. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó sobre los artefactos explosivos improvisados, que son similares a las minas terrestres y que han sido utilizados por la delincuencia organizada. Detalló que no pueden ser llamadas minas por su fabricación y que no cumplen con los estándares ni materiales que los hacen altamente inestables. Aprovecharemos para informar sobre o más bien dar respuesta a un cuestionamiento del día de ayer sobre los artefactos explosivos improvisados que se han asegurado en el país. Adelante, por favor. En lo que va de la administración,
se ha ido identificando que estos artefactos explosivos improvisados han sido se utilizan por parte de la delincuencia organizada para agredir a grupos antagónicos principalmente, para delimitar áreas de tránsito, áreas que tienen pues alguna interés en conservar y en algunos casos también a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad pública. Ha habido, consideramos un poco un error el que se maneje como minas terrestres o campos minados. Una mina terrestre como lo que significa, aquí lo tenemos como una parte importante dentro de la actividad militar. Las minas terrestres, las minas militares, pues son artefactos que tienen normas y tienen mecanismos para poderlos integrar en los explosivos, con explosivos mucho más potentes. Aquí en estas minas se puede identificar explosivos como el C4, que es de los explosivos más potentes que se tienen, pero también activados con mecanismos seguros para aquel que está tratando de cubrir un área con estas minas. El artefacto explosivo improvisado, este es de fabricación casera, no cumple con normas de fabricación, es inestable, al no cumplir con esas normas es inestable y también inseguros en cuanto a que puedan explotar, no fallan en su mayoría. Se fabrican con pólvora comercial y de minería, hay hidrogel, diferentes materiales que usa la minería que a veces las mineras nos reportan que hay robos en algún momento de ese material y eso es lo que usan la delincuencia organizada para fabricar estos artefactos explosivos improvisados. No son de uso militar, sí explotan, lo hemos visto, sí explotan, pero no son de uso militar. El secretario de la Sedena destacó que hay 75.942 detenidos por las Fuerzas Armadas durante la administración actual, 44% de los cuales han sido aprehendidos por la Guardia Nacional. Aquí tenemos los rubros muy vinculados a la seguridad pública y que son detenidos, las armas que usan estos delincuentes, los cartuchos que hacen funcionar a esas armas y que las hacen letales, los vehículos en los que se transportan, las aeronaves, los enervantes que son los que le produce esa economía, que es goma de opio y fentanilo, el rescate humanitario, que es una de las actividades principales de la Guardia Nacional, y también recursos económicos. Y aquí tenemos en detenidos, llevamos 75.942 detenidos en la administración. De estos, el 44% corresponde a actividades de la Guardia Nacional, es decir, 33.414 detenidos. El resto ha sido Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad. El procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, expuso varios casos sobre mala actuación del Poder Judicial en favor de grandes contribuyentes con adeudos ante el SAT. Siguiente es el juez de control en Michoacán, Óscar Antonio Madero González. Su actuación ha motivado la presentación de una denuncia penal en su contra por dictar resoluciones contrarias a los intereses de la justicia. De 15 resoluciones, en 11 casos determinó no vincular a proceso penal, en 2 calificó de ilegal la detención y en otras 2 declaró sentencia absolutoria. Destaca el caso en el que se investigaba a un hombre por el delito de proporcionar datos o avisos falsos ante el Registro Federal de Contribuyentes, mintió al SAT. No obstante que se le presentaron las pruebas suficientes, decidió resolver a favor del imputado. López Obrador indicó que en los estados donde no se repartirán los libros de texto de la SEP por orden judicial, se resguardarán y podrían ser entregados a quienes los soliciten. Sí, va a seguir este debate que es muy bueno, muy bueno, y vamos a ver qué van a resolver al final.
Nosotros lo que vamos a hacer es protegerlos, me refiero a que no se echen a perder, utilizarlos, ni modo que nos prohíban entregar libros a los que quieran tener libros. Sí, por ejemplo, por las casas, ¿quién quiere? Tianguis de libros, aquí hay libros para los que quieren, vengan y... La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, declaró que presentará ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una queja por los recursos contra la entrega de libros de texto gratuitos. Bueno, en efecto, como aquí se dijo, se resolvió también la controversia constitucional que presentó Coahuila y también resolvió el mismo ministro el suspender la distribución antes de que se resuelva, hasta en tanto no se resuelve el fondo. Y lo otro que planteaba el presidente es presentar una queja ante el Pleno de ministras, de ministros, precisamente por esta circunstancia de dilación en resolver. Como aquí el procurador decía, el Consejo de la Judicatura es este órgano que vigila a jueces y magistrados, pero en el caso de ministros no se puede presentar las quejas ante el Consejo de la Judicatura, que no tienen competencia para poder vigilar a los ministros. Son los propios ministros los que se vigilan a sí mismos. Por eso vamos a plantear esta queja ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Para Ley de México, Berenice Tellez, recuerda dar like a nuestras publicaciones, compartir y suscribirte.